Bueno, vamos a continuar con el tema de situación de aprendizaje. Entonces, les comentaba, toda la parte de la educación inclusiva, pues implica que nosotros también reconozcamos las etapas de desarrollo en las que se encuentran nuestros estudiantes, los conocimientos previos en los que tienen los estudiantes, la progresión de los aprendizajes, es decir, cómo van creciendo sus conocimientos y ese aprendizaje se va complejizando y cómo nosotros vamos a ir implementando situaciones de aprendizaje que se van a ir ajustando a su nivel de desarrollo cognitivo. Entonces, ¿qué es una situación de aprendizaje? Una situación de aprendizaje va a ser, acuérdense que aquí debemos de diferenciar dos cosas, situación y secuencia de aprendizaje. Una situación es parte de una secuencia, es decir, la secuencia es lo macro, la situación es lo micro, ¿sale? La secuencia de aprendizaje es el conjunto de situaciones y de actividades de aprendizaje que me van a permitir desarrollar un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, mi planeación, cuando nosotros planeamos, no hacemos una planeación exclusivamente de una sola, de un solo, ¿cómo se llama? De una sola actividad o de un solo tema, sino lo que hacemos generalmente son proyectos, o sea, planeamos un proyecto, planeamos una secuencia, planeamos algo más grande, donde en eso más grande van incluidas varias situaciones de aprendizaje. Una situación de aprendizaje va a ser una actividad que detona y que motiva a los estudiantes, atraen su interés de la clase y van a generar una actitud favorable. Deben estimular todos sus sentidos y evidenciar los conocimientos previos del alumno respecto al contenido a desarrollar. Si yo, por ejemplo, en este momento, imaginemos que estamos en el salón de clases y yo les digo, vamos a empezar con el tema de, estamos en matemáticas, vamos a aprender pues a hacer operaciones básicas, ¿no? ¿Cómo yo puedo iniciar mi clase o tener una actividad detonadora o atractiva para que el estudiante pueda aprender? Ah, pues yo les puedo decir, fíjense que ayer fui a la tienda, traía 50 pesos. Entonces me gustaron unos gansitos de 20 y me gustaron unas sabritas de 15. No, a pesar de que este es un ejemplo de primaria, ¿no? Pero podemos, es para que ejemplificar. Pero el señor me dio de cambio 30 pesos. ¿Está bien el cambio que me dio o no está bien? Y entonces empezamos a hacer toda una serie de operaciones y los estudiantes dicen, no, pues es que mi mamá la otra vez me dio igual 50 pesos y compré exactamente lo mismo, pero a mí me dieron menos. Y entonces yo sé que no, que se debe de hacer una resta. O sea, se empiezan a movilizar los saberes que traen los estudiantes. Entonces, una situación de aprendizaje es algo que tenga un enfoque o tenga una visión para poder aprender. O sea, tiene una intención, esa es la palabra que se me había ido, tiene una intención de aprendizaje. No nada más, por ejemplo, es llegar y poner, pues van a hacer este cuadro y lo copian del libro y ya. O sea, eso no tiene ninguna intención. Podrá ser del tema, pero los alumnos simplemente lo que van a hacer es copiar del libro a la libreta y no lo van, ni siquiera van a saber ni van a entender lo que están copiando. Pero si yo le doy un sentido, una intención a alguna actividad en específico, a algo, una situación que esté contextualizada, entonces ahí vamos a darle un sentido de aprendizaje, un sentido académico, ¿no? Si yo les digo, a ver, esta persona, yo antes, ahorita ya no, porque a veces los tiempos nos ganan, pero les dibujaba una persona en el pizarrón y les ponía, a ver, este se llama fulanito. Y esta persona está en descontento y está enojada. Espérame, porque dice folder.
está enojada porque en su colonia no tiene agua potable. Entonces está pensando en hacer un escrito donde pues manifieste su descontento, pero no sabe a quién enviarlo, ¿no? Que este es el tema de cartas formales en primero año en España. Y entonces ya los vas orientando y vas preguntando y vas detonando la actividad para que ellos empiecen a enlazar. ¿A quién le vas a mandar la carta? No, pues yo se la voy a mandar al presidente. No, pues yo se la voy a mandar al del municipio. No, pues yo se la doy a mi mamá. No, pues entonces vas enlazando los conocimientos previos para que le den una intención y un camino. Y entonces esta situación ya se vuelve, esta situación de aprendizaje tiene una intención como tal, ¿no? Ahora, debemos de trabajar a partir de las representaciones de los alumnos. ¿Qué dijimos que eran las representaciones? Los conocimientos previos. Las representaciones aluden a los conocimientos previos que tienen los alumnos respecto al conocimiento y a las experiencias de aprendizaje que han tenido en el mundo o en el mundo que los rodea. Las y los estudiantes no cuentan con una mente vacía, poseen concepciones previas producto de su aprendizaje empírico. El aprendizaje empírico sabemos que ese es el aprendizaje que se da a través de la experiencia y que ha obtenido de su relación con el medio y de la socialización con otros. Por ejemplo, si nosotros estamos en formación cívica y ética y de repente estamos viendo el tema de drogadicción, y tú generas una situación de aprendizaje donde una persona esté a punto de ingerir o consumir algún tipo de droga, los estudiantes automáticamente, es que yo conocí a mi primo que también le pasó lo mismo y lo metieron al anexo, no sé. O mi familiar le pasó lo mismo y adelgazó un montón con cierta droga y ya casi se nos muere, ¿no? O sea, los alumnos ya van enlazando lo que traen previo, lo que han vivido, lo que han escuchado, lo que han relacionado en sus diferentes contextos y pues obviamente lo traen a colación dentro de una situación de aprendizaje y lo enlazan con lo nuevo que están aprendiendo. Entonces, ahora sí, ya vamos con lo que es el aprendizaje. ¿Qué es aprender? Tenemos aquí en la pantalla varios autores que nos hablan acerca de lo que es el aprendizaje. Gagne nos dice que es un cambio en la disposición o en la capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento. Alonso nos dice que el proceso de adquisición es el proceso de adquisición de una disposición relativamente duradera para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia. Robbins nos dice que es cualquier cambio de conducta relativamente permanente que se presenta como consecuencia de una experiencia. Kolb nos dice que es la adquisición de nuevos conocimientos a grado de generar nuevas conductas. Y entonces, el aprendizaje lo vamos a entender como un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades o actitudes que el individuo internaliza y utiliza. Y ahí yo le agregaría que permite cambiar una conducta. Cualquier proceso de aprendizaje, cuando se consolida, se hace un cambio de conducta de cualquier tipo, ¿no? Pero hay un cambio de conducta. Y aquí también reconocemos que entonces es la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. ¿Qué es eso? De acuerdo al 2011, pues una competencia, ¿no? O sea, cuando nosotros desarrollamos una competencia, entonces estamos hablando de que se está aprendiendo. Ahora, tenemos diferentes teorías del aprendizaje. En las teorías del aprendizaje, nosotros vamos a ir enfocados en diferentes corrientes psicológicas que han desarrollado o han entendido desde diferentes puntos de vista el cómo se aprende. En el primero de nuestros casos es el conductismo. El conductismo va a ser una corriente psicológica que se desarrolló a principios del siglo XX, que va a ser el primer fundamento, vamos a llamar el primer pilar para lo que nosotros hasta ahorita hemos denominado pues como el constructivismo, el cognoscitivismo, el humanismo, etcétera. ¿Qué es esto del conductismo? Es una corriente
fundamental que se, vuelvo a repetir, se desarrolló en principios del siglo XXI, del siglo XX, perdón, y va a generar un cambio en el comportamiento. El conductismo es una teoría comportamental. Creo que lo mencioné mal, pero vamos a decirlo como el comportamiento. O sea, es decir, visualiza solamente el comportamiento, le interesa el comportamiento. No le interesa si aprendió, no aprendió, si cambió su conducta, etcétera. No, solamente el comportamiento ocasionado por la adquisición y refuerzos y aplicación de asociaciones entre estímulos del ambiente y las respuestas observables del alumno, del individuo, o en este caso, pues sí, del alumno. Entonces, ¿qué me interesa del conductismo o qué resalto de aquí? Que es una corriente psicológica que le interesa el comportamiento derivado de la adquisición, refuerzo y aplicación entre estímulos que da el ambiente y las respuestas que da el individuo, es decir, el estímulo-respuesta. El conductismo deseaba demostrar que la psicología era una auténtica ciencia, centrándose en los aspectos puramente observables de la conducta y experimentando con variables estrictamente controladas. Los conductistas más radicales asumieron que los procesos mentales no son necesariamente los que causan los comportamientos observables. Dentro de estos enfoques destacan Burgos, Skinner, Edward Thorndike, perdón, Edward Tolman y John Watson, que son los más representativos. Entonces, también Pavlov nos habla acerca de una teoría que se llama el condicionamiento clásico. No sé si ustedes se acuerden acerca de esta imagen donde un perro tuvo un condicionamiento clásico debido a una campana, ¿no? Ahorita vamos a explicar. Entonces, el condicionamiento clásico de Pavlov nos dice que el aprendizaje se basa en los estímulos y las estímulos condicionados e incondicionados. ¿Cómo? Fíjense, ¿cómo se explica en la teoría del condicionamiento clásico de Pavlov? Decía que antes del condicionamiento, el estímulo era la comida. ¿Y cuál era la respuesta? O cuál era, sí, la respuesta incondicionada era el que el perro salivara, ¿no? Entonces, cuando al perro se le ofrece una comida, el perro empieza a salivar por instinto. El estímulo es la comida, la respuesta incondicionada es la saliva. Cuando al perro se le tocaba la campana, que es un estímulo, no había respuesta porque el perro no asociaba la campana con la comida. Cuando hay un condicionamiento, esto es antes del condicionamiento, es lo que hace el perro normalmente, ¿no? O sea, cuando el perro ve la comida, saliva; cuando el perro escucha la campana, pues no saliva porque no lo asocia con nada. Pero cuando hay un condicionamiento, cuando hay comida y hay campana, o sea, cuando Pavlov toca la campana y a su vez le entrega comida, el perro va a salivar. Posteriormente a este condicionamiento, entonces el perro, al escuchar la campana, ¿qué va a pasar? Pues empieza a salivar. ¿Por qué? Porque ya asocia lo que es el toque de la campana con el comer. Es decir, cuando hay toque de campana, entonces significa que hay comida y por lo tanto empieza a salivar. En cuanto a la síntesis de las teorías conductistas sobre la educación o la pedagogía, nos dice que las teorías conductistas van a estudiar el aprendizaje observable a través de conductas. Bueno, antes de esto, ¿cómo nosotros podemos hablar acerca de que estamos desarrollando prácticas todavía conductistas? Pues bien sencillo. Para empezar, nosotros no debemos de casarnos con la idea de que yo soy meramente constructivista, yo soy meramente conductista, yo soy meramente humanista, no, sino que desarrollamos o en nuestra práctica diaria, pues implementamos diferentes estrategias que se adaptan a cada una de las teorías. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros, si es que alguien lo ha practicado, dice, a ver, quien saque 10 en el examen, les voy a dar una paleta. Y ahí llevamos toda la bolsa de paletas, ¿no? Para los que van a sacar 10.
Pues ahí están todos los chamaquitos estudiando y estudiando y estudiando y haciendo sus guías y todo, y ya llega el momento del examen, ya saqué mi 10 y deme mi paleta. Pues eso es un condicionamiento clásico. Hay un estímulo y una respuesta ante el estímulo externo, que es la paleta, y lo que es la respuesta de sacar 10, que es lo que se pretende. Entonces, a veces existen prácticas que utilizan meramente el conductismo. Y ahora sí, el conductismo va a ver el aprendizaje observable a través de conductas, las cuales son observables, medidas y cuantificables. Son producto de estímulos externos que pueden ser reforzados. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo observar, medir y cuantificar el aprendizaje a través de una teoría conductista o a través del conductismo mediante un examen? El examen se vuelve un instrumento conductista. Permíteme. ¿En qué sentido? En que nada más estamos, este, es un instrumento que va a observar, va a medir y va a cuantificar solamente conocimientos en concreto, pero no otras variables como son, por ejemplo, la participación, el desarrollo de un conocimiento, la elaboración de un proceso, etcétera, etcétera. O sea, solamente evalúa el contenido y no el proceso. Entonces, esas teorías conductistas, cuando tenemos un producto de estímulos que son externos y que pueden ser reforzados, generan un comportamiento y un aprendizaje y se asocian, bueno, a través de la asociación y el condicionamiento. Estos aprendizajes, cuando son observables, medibles y cuantificables, provocan una evaluación, el premio o el castigo a lo observable. También, por ejemplo, las calificaciones meramente cuando son entregables, se entregan, por ejemplo, en una junta de firma de boletas, ¿qué pasa con las evaluaciones? Se vuelven algo que son algo conductista. ¿Por qué? Porque o son castigadas o son premiadas. Hay un estímulo y una respuesta, ¿no? ¿Cuál es el estímulo? Pues si te sacas por lo menos 8 en todas las materias, te voy a devolver el celular y ahí están todos los chamaquitos igual, echándole ganas para sacar 8 y cuando llega la firma, pues entonces te devuelvo el celular. Esa es tu respuesta, ¿no? Y esto nos va a permitir reforzar o eliminar conductas. Ahora voy a dejar de compartir mm, 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 para ver un video. Bienvenidos a ethnos. El conductismo es una corriente de la psicología para modificar el comportamiento mediante recompensas y castigos. Primero, te contaremos un poco sobre su origen. John Bradus Watson, quien en 1913 en una conferencia afirmó que la psicología debía manifestarse en la conducta en lugar de los estados mentales, rechazaba la idea que la mente y el cuerpo estaban separados. Un experimento muy famoso realizado por él fue el del pequeño Albert, cuyo objetivo era condicionar a un niño para que les temiera a los animales a través de ruidos fuertes. Este niño se llamaba Albert y tenía 11 meses y 3 días. Se le acercaron animales peludos para ver si les tenía previamente un miedo hacia ellos, pero el bebé no les tenía ningún temor. Después, comenzaron a enseñarle una rata blanca y al mismo tiempo golpeaban una barra fuertemente atrás del niño. Tras muchos intentos, el niño comenzó a llorar solo al ver la rata. Luego perros, lanas, es decir, cualquier objeto peludo. Hoy en día, estos experimentos no estarían permitidos
debido a que no es ético. Si te preguntas qué pasó con el bebé, murió a los 6 años de hidrocefalia. Otro gran experimento fue el de Iván Pavlov, un famoso fisiólogo ruso llamado el perro de Pavlov, quien observó que al ponerle comida al perro salivaba cuando tenía comida cerca. El experimento consistía en tocarle una campana al mismo tiempo que se le enseñaba la comida. Esto por repetidas ocasiones, hasta que, finalmente, tan solo con oír la campana, el perro empezaba a salivar, porque asociaba la campana con la comida. Los conceptos básicos del conductismo son: estímulo. Se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción, por ejemplo, un premio. Respuesta. Es lo que se obtiene después de un estímulo. Condicionamiento. Es cuando hay un aprendizaje a partir de estímulos o respuestas. Por ejemplo, cuando a un perrito le enseñas que al decir abajo y darle un premio, él se logra sentar. Es decir, le das un estímulo para recibir una respuesta. Y después de muchas repeticiones, logras que él te obedezca. Él ya tiene un condicionamiento. Refuerzo. Es cualquier consecuencia que hace más probable que una conducta se repita. Como en el ejemplo anterior, puede ser cuando además de premios o en lugar que felicites a tu perro, lo acaricies para reforzar su comportamiento. Castigo. En lo opuesto al refuerzo, con los castigos, tratamos que alguna conducta no se repita, como por ejemplo, cuando tus papás te castigaban sin salir porque te portabas mal. Sus ventajas son: predecir y controlar la conducta. Te permite planear. Consigues modificar comportamientos. Y también es un buen entrenamiento. Sus desventajas son: las emociones y conductas son condicionados, mas no son la voluntad del individuo. Es reduccionista, es decir, puede generar sentimientos negativos. Es un método controlador. Ahora que ya sabes un poco más sobre el conductismo... Bien, hasta ahí le dejamos esta parte. Voy a dejar de compartir para volver a compartir sin sonido. Ok, entonces eso es lo que se habla acerca del conductismo. Ahora vamos a entrar con otra teoría que se llama cognoscitivismo. El cognoscitivismo, uno de sus precursores y sus más importantes teóricos es Brunner. Brunner en 1915 nos dice que, o nos da la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Es donde el individuo logra mejorar el aprendizaje cuando lo hace a partir de su experiencia en contacto con el objeto de estudio y lo integra con lo que sabe mediante 3 etapas. Es decir, sistema, aquí vemos un gráfico, el sistema simbólico, que es la inducción, que es el aprendizaje por descubrimiento, el sistema icónico, que es el uso de imágenes, el pensamiento imaginativo, y la deducción, el aprendizaje por razonamientos. Es decir, el cognoscitivismo lo que nos explica es cómo se dan esos procesos cognitivos, qué es la cognición, lo que se abstrae en nuestra mente, nuestros procesos que se dan en la mente, ¿no? El pensamiento es, por ejemplo, un proceso cognitivo.
Entonces, vamos a llamarlo así, el pensamiento nos va a permitir, que es el sistema simbólico, lo que nosotros estamos pensando, imaginando, nos va a permitir que aprendamos o reforcemos lo que ya sabemos a través de descubrir, a través de enlazar lo que ya sabemos con lo nuevo que se está dando y se refuerza con lo que estamos imaginando o con lo que estamos viendo. Ese es lo que nos habla acerca del aprendizaje por descubrimiento, en donde nosotros vamos a ir aprendiendo a través del descubrimiento, lo reforzamos con las imágenes o nuestro pensamiento y nos va a llevar a un razonamiento, que es el aprendizaje, si lo enlazamos con Ausubel, el aprendizaje significativo, ¿sale? O sea, es decir, vamos a descubrir, vamos a enlazar con lo que estamos viendo, con lo que estamos imaginando, y esto nos va a dar una deducción o un bueno, lo vamos a dar una deducción y eso nos va a llevar a un razonamiento, que es el aprendizaje significativo. Ahora vamos a ver lo del aprendizaje significativo. Ausubel es quien postula esta teoría. Ausubel también se considera como un teórico cognitivista. Él nos va a decir que los individuos van a aprender cuando son capaces de encontrarle un sentido a ese aprendizaje. Por eso hablamos en este caso, por ejemplo, de la nueva escuela mexicana y desde antes que se venía usando, cómo nosotros vamos a enlazar el conocimiento a lo que está viviendo el estudiante dentro de su contexto o dentro de su comunidad, ¿no? Eso es lo que habla Ausubel acerca de darle un sentido al aprendizaje. Si el estudiante ve que lo que se le está enseñando tiene algo relevante para su vida diaria, tiene una utilidad en su vida diaria, entonces le va a encontrar sentido y entonces se va a volver un aprendizaje significativo. Por ejemplo, si yo les enseño a mis estudiantes a cómo arar la tierra en un contexto urbano, pues no le van a encontrar sentido. Pero si mi contexto es un contexto rural, donde la mayoría de las personas o de las familias se dedican a la parte de arar la tierra, del cultivo, pues entonces el estudiante lo va a ver significativo porque sabe que o se va a dedicar a eso o le va ayuda a sus familiares a eso o es algo que lo vive cotidianamente, por lo tanto se vuelve un aprendizaje significativo. Entonces, Ausubel nos dice que debe de encontrarle, el estudiante debe de encontrarle sentido a lo que está aprendiendo. Y eso se da a través de un enlace de esquemas previos a partir de su experiencia en relación con lo que está aprendiendo y desarrollar un aprendizaje significativo superando la memorización de contenido. ¿A qué se refiere? Tenemos, igual que el anterior, tres momentos. O sea, el aprendizaje por descubrimiento igual tiene tres momentos. El aprendizaje significativo de igual manera tiene tres momentos. El primero es identificar los elementos previos o los conocimientos previos, es decir, con qué yo cuento de un tema que voy a ver o de algo nuevo que voy a ver. O que ya traigo todas estas estructuras cognitivas previas al aprendizaje. Con lo que me está enseñando el docente, que es algo que le encuentro sentido, voy a enlazar lo que ya tengo con lo nuevo y eso se va a transformar en algo duradero. Es decir, me va a dar como resultado el tercer momento, que es el aprendizaje significativo. ¿Por qué duradero? Porque me va a servir para toda la vida. Es como les decía el caso de la bicicleta. Yo lo aprendí a los 5 y yo tengo 40, 50, yo sé que lo puedo volver a usar, que va a estar ahí, guardadito el aprendizaje, pero va a estar ahí. Entonces, eso es el aprendizaje significativo de Ausubel, que nosotros poseemos aprendizajes previos, los enlazamos con el nuevo aprendizaje, le encontramos sentido y se vuelve algo duradero, un aprendizaje significativo para toda la vida.
Aquí vemos otro esquema donde los conocimientos, ay Dios, perdón, los conocimientos previos y las experiencias vividas me van a dar como tal un aprendizaje. Si le encuentro sentido, me va a dar un aprendizaje. Si no le doy un sentido o no le encuentro esa utilidad, no me va a dar un aprendizaje. Ahora, las teorías cognitivas desde la pedagogía. Las teorías cognitivas estudian cómo aprende el que aprende, o sea, cómo se da el aprendizaje. Se preocupa de lo cognitivo y lo afectivo, va a generar que el estudiante es el actor de su aprendizaje, de su propio aprendizaje. Fíjense, esto tiene años, desde 1900, y es algo que se utilizó muy fuerte en el 2011 con la RIEP, porque el estudiante, el principio pedagógico número 1 era el estudiante es el que centra el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje se centra en el estudiante se reconoce como un actor activo que va a desarrollar su propio aprendizaje, va a reconocer cómo aprende y por ende va a guiar su propio proceso o va a llevar su propio proceso. Y el docente pasa a segundo término en cuanto no el que deposita el conocimiento, no el que sabe todo el conocimiento, sino el que va a orientar a que se dé ese aprendizaje porque el estudiante ya trae algo aprendido, más lo que el docente orienta, pues se vuelve algo nuevo. Este aprendizaje debe de estar motivado para poder aprender a través de la experimentación y el manejo de la información. Entonces, el cognoscitivismo crea objetos conceptuales de valor y de procedimientos que el docente enseña a aprender a los estudiantes. Se evalúa este proceso de manera formativa y nos da un producto que evalúa de manera sumativa. Este lo vamos a dejar y ahora vamos con el constructivismo. El constructivismo surge entre los años de 1970 y 1980 como respuesta a la visión de la psicología cognitiva. Es decir, el constructivismo es el hijito, vamos a llamarlo así, de las teorías cognoscitivistas. A diferencia de la corriente cognoscitivista, los constructivistas no veían a los estudiantes como simples receptores pasivos de la información, sino más bien como sujetos activos en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Las personas aprenden interactuando con el medio ambiente y reorganizando nuestras estructuras mentales, es decir, reorganizamos nuestra cognición, nuestros procesos que se dan de manera mental. Los aprendizajes son vistos como los responsables de interpretar y darle sentido al nuevo conocimiento y no simplemente como individuos que almacenan de forma puramente memorística la información recibida. El constructivismo implica un cambio de mentalidad pasando de tratar al aprendizaje como la mera adquisición de conocimiento a la metáfora de la construcción conocimiento. Es decir, el constructivismo ve al estudiante como alguien más activo, alguien que toma el control de lo que aprende y cómo lo aprende, ¿sale? Porque el estudiante para el constructivismo es alguien que también trae conocimientos previos, que trae toda una estructura cognoscitiva, que el docente orienta nuevamente, como lo decía anteriormente, orienta para que pueda aprender, pero no nada más el docente, sino ahora también va a interactuar con lo que le rodea. Es decir, en el cognoscitivismo era puramente lo que el alumno trae, el alumno y el docente, ¿no? Y los nuevos conocimientos. En el constructivismo no. En el constructivismo el alumno se vuelve un ser activo, que está sumamente proactivo para el aprendizaje. El docente se vuelve un guía, un orientador para ese nuevo aprendizaje. Pero el alumno también va a aprender de todos los medios que los rodean. Por ejemplo, el salón de clases,
los compañeros de clases, la escuela, la comunidad. De ahí que en el Plan 2011, en la RIEP, uno de los principios pedagógicos es justamente el medio, los ambientes, el medio o los ambientes de aprendizaje en el que se desenvuelven los estudiantes. Porque si un ambiente de aprendizaje, o sea, el salón, está, por ejemplo, tapizado de infografías, de carteles que enseñen o refuercen un conocimiento, entonces el estudiante aprende también del medio en donde está. A un salón que está vacío, en mal estado, en deterioro, que ni siquiera se ve, se vuelve un distractor para ese aprendizaje. Entonces el estudiante en el constructivismo aprende también del medio que lo rodea, la familia, la escuela, los compañeros. Y todos esos conocimientos que se suman a lo que ya traen, le va a permitir reorganizar sus estructuras y aprender de manera significativa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos trabajar con representaciones mentales? Trabajar a partir de las representaciones de las y los estudiantes permite comprender sus raíces y la coherencia. Acuérdense, ¿qué dijimos que eran representaciones mentales? Los conocimientos previos que ellos ya traen. Entonces, trabajar con estos conocimientos me va a permitir comprender sus raíces, comprender la coherencia de sus ideas para encontrar un punto de entrada en su sistema cognitivo, es decir, cómo llegar a los estudiantes, cómo llegarles, valga la redundancia o el dicho de manera vulgar, cómo llegarles para que aprendan. ¿Cuál va a ser mi estrategia que va a permitir que ellos aprendan enlazando lo que ya traen con lo nuevo y establecer un punto de equilibrio? Entonces, para considerar las representaciones previas de los alumnos, es importante reconocer que el aprendizaje es un proceso y no un producto. Es decir, si yo pienso que entregar una maqueta, entregar un ensayo, ese es el resultado de un aprendizaje o ese es meramente el aprendizaje, estamos mal, sino que es un proceso que nos lleva a la elaboración de algo más complejo, ¿no? Por ejemplo, en español, elaborar un ensayo. Si yo les pido un ensayo, así, yo hoy quiero un ensayo, no sé ni cómo se hace, entonces los alumnos no están evidenciando un proceso. Si yo llevo a los estudiantes a identificar las partes de un ensayo, cómo se elabora, estar trabajando con borradores, ver cómo podemos utilizar las frases de enlace, la coherencia, etcétera, 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 me va a permitir llegar a un producto final. Ese producto final no es algo aislado, sino que es el resultado de todo un proceso de aprendizaje que me llevó a un proyecto, ¿no? Por ejemplo, en español. Voy a dejar de compartir y cierro la sesión para volvernos a compartir, a conectar, por favor.